qué lindo. Estamos nuevamente con ustedes, hermanos, con este programa, pues tratando de llevar la bendición a cada uno de ustedes, y para ello tenemos como invitados a nuestro hermano David y a hermana Sonia, ¿verdad? Nuestro hermano David de Bolivia, está en Bolivia, y nuestra hermana Sonia en Jerusalén, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Bueno, allá yo creo ya es noche, como decía David, ya está de noche nuestra hermana allá, y aquí estamos a la mediodía. Pero vamos a dejar a David para que haga la introducción. Estamos siempre con el tema siguiendo los fariseos, o sea, el tema es de los fariseos. Ahora, después vamos a continuar, si Dios nos permite, con los saduceos, ¿verdad? Que también va a estar dándose ese programa especial. Bueno, ahí tenemos la mamá de David, que está ahorita ahí también en línea. Dios le bendiga a nuestra hermana. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, pastor. Que Dios los bendiga y los guarde, pastor, y también mucha salud para su esposita, para su hermana, para toda su familia. Que Dios los bendiga mucho. Hermana Sonia, para usted también, igualmente, muchas bendiciones. Que Dios los guarde y que sea de mucha sabiduría este programa para toda la gente que va a ver y va a escuchar. Muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga mucho. Hasta Amén. pronto. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga. Besitos. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Bien. Amén. Gracias, ¿verdad? Y vamos a dejar a David para que pues haga la introducción de la entrada del programa, y vamos a tener esta bendición que ya con esta creo siempre se alarga. Cada programa estamos terminando en lo de los fariseos, y siempre se va alargando y alargando. No sabemos si Dios quiere que se siga con esto, pues vamos a seguir. Pero si terminamos hoy, seguimos con saduceos después. Así que adelante, David, un placer tenerte acá con hermana Sonia. Dios les bendiga, bienvenidos a este programa. Gracias, Pastor Vidal, un gusto verte, papi. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto de verdad de estar con ustedes, que Dios les bendiga. Muy buenas tardes desde la fría ciudad de La Paz, donde estamos con 4 grados centígrados, un frío que pela. Pero aquí vamos desde Bolivia para presentar la cuarta parte sobre el tema de la secta de los fariseos, su historia y su influencia en el tiempo del Mesías, su relación con Yeshua y contra Yeshua. Muy importante, porque hubo muy buena relación en algunos aspectos doctrinales, pero también hubieron serios imponderables de índole doctrinal contra la secta, aún en los tiempos ya al de los apóstoles. Y sin más ni más, quiero saludar a Sonia desde Jerusalén, Israel. Sonia, muy buenas noches en Israel. Erev Tov para ti. Erev Tov, Erev Tov. Es muy bueno estar con ustedes. Aquí también se puso frío, tenemos 17 grados de temperatura, así que está cambiando la temperatura en Israel. Sonia, hemos avanzado por si acaso la palabra Erev Tov es el equivalente al Good Evening, al Guten Abend en alemán, antes de la noche, que sería Laila Tov. Bueno, hemos avanzado ya 4 programas acerca de la secta de los fariseos, y realmente la repercusión ha sido muy grande en las redes sociales y quienes ven este programa a través de TV Cred, y quiero este momento tomarme la libertad de hacer una invitación a todos nuestros hermanos que en Latinoamérica ven TV Cred, a que se contacten con ellos para que puedan apoyar y ser auspiciadores de los programas de televisión y de las redes sociales, para que este canal de sana doctrina, que cubre prácticamente toda Centroamérica y Estados Unidos, tenga la posibilidad de seguir sufragando los gastos de manutención del canal. Sinceramente, yo conozco al pastor Vidal hace muchos años y sé del trabajo y el esmero enorme que cuesta sustentar esta señal de TV Cred, Cristo Refugio en la Tempestad. Así que si usted quiere ser socio, usted quiere ser una persona que participe ofrendando para programas determinados, pues contáctese no conmigo, sino con ellos directamente, que es lo correcto. Ahora entramos a una cuarta parte de este programa, Sonia, en la cual vamos a terminar de enseñar este capítulo 23 de Mateo, en el cual el Mesías confronta dura y seriamente muchos puntos doctrinales enseñados no solamente por los fariseos, sino también por los escribas.
Quisiera que por favor hagamos una distinción, si me lo permites, por favor, tal vez tú lo puedas hacer. La diferencia entre los soferim y los fariseos, por favor, existe. No son lo mismo, aunque estaban ligados, pero no eran lo mismo. Sonia, desde Israel. Vos explicás. Seguí. Explica. Ya, ok. Sí, cuando vemos nosotros Mateo capítulo 23, que es el punto en el cual estamos desarrollando, podemos darnos cuenta que hay una discrepancia, hay una diferencia en Mateo 23:13. Por poner un ejemplo, dice, mas hay de ustedes, escribas y fariseos. O sea, separa claramente a los dos grupos, aunque en el común denominador les dice hipócritas. Bueno, en eso estaban en común. ¿Quién es un hipócrita? Hipócrita es el que hace lo contrario a lo que predica. Ese es un hipócrita, un actor. Ahora bien, pero los escribas eran los que, como su propio nombre lo dice, escribían a pulso los textos bíblicos, los transcribían. Hay que entender que un papiro estaba hecho con juncos del Nilo y el tiempo de vida útil de cada papiro no pasaba de los 4 meses. Lo máximo que podía durar un texto copiado a mano era de 4 a 6 meses, no duraba más. Entonces la única forma de preservar la existencia de los textos bíblicos era copiar el texto y volverlo a copiar y volverlo a copiar. De esa manera eran los textos sagrados a lo largo de la historia. Y los que escribían a pulso, porque a esa vez no había computadores, no había máquinas de escribir, eran precisamente los escribas, los tremendos doctores en conocimiento escritural. No solamente transcribían a mano, sino que conocían perfectamente las escrituras a un nivel elevadísimo académicamente. O sea, quiero aclarar simplemente eso. Los escribas no son fariseos, eran otro grupo. Ahora sí, Sonia, podemos entrar y continuar en Mateo capítulo 23. Creo que habíamos llegado hasta el versículo, si más no me equivoco, al 24, cuando Yeshua les dijo, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. No sé si me permites por un minutito extenderme en esto, por favor. Sí. Me interesa tocar un punto. Nosotros habíamos dicho y sostengo que el diezmo es un sustento legítimo para la iglesia. Nosotros no estamos en contra del diezmo, no se vaya a malinterpretar, lo digo hasta el aburrimiento. El diezmar y ofrendar es una bendición, más aún en la obra del Señor. No quedará sin recompensa. Pero aquí los fariseos habían convertido al diezmo en un verdadero negociado, turbio, sucio, malintencionado, un negocio, al punto que desemboca en que en Mateo Yeshua les dijo, ustedes convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones, en todos los sentidos, no solamente en el diezmo. El manejo económico que hicieron los fariseos de las arcas del tesoro del templo de Jerusalén, la casa de Dios, fue algo terrible. Pero los fariseos presionaban y obligaban a que la gente diezme, aún en el más mínimo detalle. Como dijimos en el primer programa, los fariseos se consideraban tan santos y puros que no se sentaban en una mesa con alguien sin saber si previamente había diezmado o no. Si la persona no había diezmado, ellos no se sentaban con tal persona en una misma mesa, mucho menos utilizar un vaso, un cuchillo, un tenedor que otra persona hubiera usado. Y estoy hablando de los de su secta, de los de su propia secta. Ni qué decir, nunca se sentaban con alguien que no era parte de su grupo. Lo dije, eran tan exagerados, tan legalistas, que la ropa era un factor contaminante. ¿Hasta qué punto? Que los fariseos no dejaban que nadie rozara su ropa porque supuestamente los iban a contaminar. Lo mismo que hacen estos sinvergüenzas autodeclarados apóstoles de la prosperidad en las iglesias evangélicas torcidas de hoy, los evangelocos, porque ellos no permiten que nadie los toque porque supuestamente van a perder unción, o sea, payasos. Y la gente que se acerque cae al piso y se revuelcan como zancudos con fumigados. Una payasadilla. Pero estos tipos controlaban tanto el diezmo, hermanos, hermanas y suegras, era tan estricto el control del diezmo, que mire en el versículo 23, Yeshua les dice, mas hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Otra vez distingue los dos grupos. Fíjese por qué. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, que prácticamente es polvo. Increíble.
controlaban el diezmo hasta del eneldo, hasta del comino. O sea, todo iba a la balanza. Sin embargo, ustedes dejan lo más importante de la ley: Tzedaká y Gesed be'emuná. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe, emuná o bitajón. Pero mire esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario diezmar, sí, pero no dejar de lado la fe, la justicia y la misericordia. Hoy este proceso, este fenómeno horrible, se repite muchas veces en estas iglesias de la prosperidad, donde estos predicadores están más preocupados de exprimir hasta el último centavo a la gente con cualquier justificativo, pero se olvidan de estos tres aspectos. ¿Qué cosa? Fe, justicia y misericordia. Y ahí Yeshua les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Increíble. Esta expresión es muy fuerte, Sonia. Colar el mosquito, pasar por un cernidor hasta el mosquito que no pase, pero bien que se tragan el camello, lo más grande, dejan de lado lo más importante. Esto es muy clave en el discurso de Yeshua contra los fariseos. Sonia, te toca a vos entrar. Yo te apoyo. Ok, si me pueden poner el PowerPoint, por favor, la segunda página. Yo los quiero hacer acordar un poquito de lo que hicimos. No se ve muy bien, no sé qué es lo que le pasó al PowerPoint. ¿Qué le pasó a mi PowerPoint? ¿No lo pueden arreglar? Ok, no importa. Entonces vayamos al próximo porque no se ve bien. Y el próximo, por favor. Ya. Ok. Esto ya lo vimos con David. ¿Lo pueden poner al próximo? Ya. Al próximo. Eso es. Ok. Esto es el sexto ay, dentro y fuera. Fíjense por qué Yeshua los llamaba hipócritas, porque estaban, como David dijo, estaban haciendo algo, estaban pretendiendo ser santos, estaban pretendiendo que tenían una vida pura, pero en realidad adentro estaba terriblemente sucio. Fíjense lo que dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Acuérdense que Yeshua siempre estaba preocupado con el corazón de la persona. Lo que la persona estaba pensando era muy importante para Yeshua, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo en Mateo 5, con respecto a Jesús y la ira. Yeshua le dice así en versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjense que Yeshua se estaba fijando en las intenciones de la persona, lo que estaba adentro. Si uno no está enojado adentro, no va a ir a matar a una persona, ¿sí? O sea que tenemos que verdaderamente fijarnos qué es lo que está adentro de nuestro corazón. Yo creo eso es lo que Yeshua intentaba, ¿sí? Y fíjense que había un famoso rabino, también fariseo, en el tiempo de Yeshua, que se llamaba Hillel. Acuérdense que hablamos de la casa de Hillel. Este es el rabino, ¿sí? Es un pensamiento fariseico. ¿Y qué es lo que dijo Hillel? Está en Berajot 52b, dice así: si adentro está sucio, afuera lo está también. ¿Ya? O sea que Hillel también estaba de acuerdo con lo que Yeshua estaba pensando. Pero ¿qué es lo que pasa? Parte del fariseísmo en el tiempo de Yeshua no estaba pensando lo mismo.
Ok, David, ¿quieres entrar en esto? Sí, me parece clave mencionar que Gilel era el rabino de Gamaliel y Gamaliel fue el rabino de Pablo. Esa es la línea. Sí, señor. Por eso lo dije, había muchos puntos de convergencia entre los fariseos y Yeshua. En este sector de la casa de Gilel, ellos estimaban muy de cerca a Yeshua porque encontraban muchos puntos en común. Lo repito, la frase no hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo, ya la había dicho Gilel. Esto es importante y Yeshua la tomó de él. O sea, como que había mucho parecido en los dos grupos. Prosigue, prosigue. Yo creo que Yeshua lo puso en positivo, ¿no es cierto? Haz a otro Correcto. lo que quieras que te hagan a ti. O sea, Yeshua lo dio vuelta y lo puso en positivo. Ok, ¿podemos volver por favor al... gracias. Ok, el séptimo hay sepulcros blancos. Fíjense lo que le está diciendo. Yeshua verdaderamente estaba enojadísimo con esta gente. Versículo 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blancos, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía. Terrible lo que le está diciendo Yeshua a esos fariseos, pero fíjense por qué Yeshua le está diciendo esto a los fariseos, porque Yeshua podía ver adentro de la persona, Yeshua podía ver la intención de la persona, qué es lo que esa persona estaba pensando adentro suyo. Y fíjense que en Juan capítulo 1, versículo 47 dice así, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense que él ya lo conocía a Natanael antes de inclusive hablar con él. ¿Por qué? Porque Yeshua podía ver adentro de la persona, ¿sí? Hay también una interpretación talmúdica en Raba B, Yoma 72b, dice así, cualquier discípulo de los sabios cuyo interior no sea, y no puedo leer porque tengo el cosito en el medio, no sea así por fuera, no es verdadero discípulo de los sabios. O sea, fíjense que después del fariseísmo, 200 años después, ya el pueblo judío está escribiendo en el Talmud que si uno no está limpio adentro, no está limpio afuera también. O sea que fíjense, ellos fueron influenciados por el pensamiento de Yeshua en sus escrituras, ¿sí? Wow. David, ¿quieres entrar? No deja de sorprender la influencia que tuvo Yeshua en la teología judía de los siglos posteriores, porque aquí estamos comprobando que las frases de Yeshua fueron objeto de debate interno entre los rabinos y como no pudieron refutarlo, lo tuvieron que distorsionar, cambiar un poco las palabras, pero mantener la esencia de los dichos. Qué interesantísimo, ¿eh? Impresionante, ¿no sé? Impresionante. Por eso yo digo, sí, el fariseísmo que había 2000 años atrás ya no existe, ¿sí? Ellos han cambiado muchísimo, ¿ya? Y lo estoy probando. Ok, el próximo PowerPoint, la próxima página. Gracias. Ok. Esto es interesante lo que está pasando en el tiempo de Yeshua. David, ¿quieres leerlo? Hay tumbas de los profetas. El octavo hay tumba de los profetas. Es el verso 29, ¿no? Sí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los sadiquim, de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así con esto, das testimonio contra ustedes mismos
de que ustedes son los hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¡Wow! ¡Qué terrible! Ustedes también vieron la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudades en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Sejaría, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá a esta generación. O sea, que es la generación de Caín Abel, ¿no? Desde la generación que... Fíjense lo que... Increíble lo que Yeshua le está diciendo a estos fariseos, que ustedes le están diciendo a ellos, ustedes tienen la culpa que este murió y que el otro murió y que el otro murió, ¿sí? Y va a venir a esta generación. Y fíjense que Yeshua estaba prediciendo que Jerusalén iba a ser destruida, que el fariseísmo iba a ser destruido. Fíjense lo que está pasando, ¿sí? 40 años después Jerusalén fue destruida, ¿sí? Y se terminó. El poder del fariseísmo en ese periodo se terminó. O sea, Yeshua le está diciendo, ustedes han hecho maldad atrás de maldad y la sangre de toda esta gente va a estar sobre ustedes, ¿sí? Pero fíjense lo que está diciendo Yeshua. Desde Abel, o sea, inclusive cuando ellos no estaban ahí, sí, pero puede ser que es el espíritu, el espíritu de engañar a la gente, de maltratarla, de robar a las viudas y a los huérfanos y toda esa hipocresía que tenían encima, sí. Entonces Yeshua le está dando palos, verdaderamente, sí. Ok. ¿Podemos volver al PowerPoint, por favor? Dice, fíjense que he encontrado la parte en el Talmud que fue escrito por la casa de Hillel. Y la casa de Hillel los llama los de la casa de Shammai los asesinos, ¿ok? Y que estaban haciendo cosas así también, ¿ok? Está en el Talmud Yerushalmi, en Shabbat 1.4. Está en la Gemara, aquellos que conocen lo que estoy diciendo. Y dice que ese día fue tan difícil para Israel como el día en que hizo el becerro de oro. El rabino Joshua Onaya enseñó, los estudiantes de Beit Shammai estaban al pie de las escaleras y mataron a los estudiantes de Beit Hillel. Se enseñó, 6 de ellos subieron al ático y los demás los atacaron con lanzas y espadas. Se enseñó, por 18 cosas decretaron y en 18 fueron la mayoría. Fíjense que la casa de Shammai está matando a gente de la casa de Hillel, ¿sí? Terrible esta gente, terrible, asesinos, ¿sí? Y fíjense también que Saúl, antes de que pase a ser Pablo, que Saúl verdaderamente fue de la casa de Hillel, él persiguió a la iglesia en el primer siglo y lo querían, y no sé si se acuerdan que lo mató a Esteban, se llama Esteban en castellano, ¿no? Sí, el primer mártir de la iglesia. Sí. Esteban. O sea que Pablo estaba de acuerdo con la matanza de Esteban y él era de la casa de Hillel. O sea que la casa de Shammai y la casa de Hillel estaban en cosas terribles, ¿sí? Estaban inclusive matando gente. Verdaderamente terrible. Ok. Wow. En nombre de Dios. Por favor. David, ¿quieres hablar? Qué terrible, ¿no? Que ahí podemos ver. Chao, mi hermano, Dios te bendiga. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, cuate, Dios te bendiga. Podemos darnos cuenta claramente que las dos casas fariseas estaban envueltos en tremendos actos de homicidio. Homicidio no, esto es asesinato, porque el homicidio puede ser hasta
sin intención, pero el asesinato es premeditado y alevoso, planificado. De hecho, Rab Shaul dice, yo consentí en la muerte de él y conseguí cartas para ir a matar a todos los que pueda de la iglesia. Estamos hablando de un asesino en potencia que termina convirtiéndose en predicador de lo que él mismo combatió. Un sicario, pues, un sicario. Lo agarró Yeshua, verdaderamente, lo agarró. Ok, el próximo, por favor. Gracias. Ya, el próximo, ya. Ok. Fíjense lo que Yeshua le está diciendo. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Y acuérdense que Yeshua lamenta sobre Jerusalén en Mateo, y me olvidé de poner dónde exactamente, versículo 37. Está más abajito. Mateo, perdón, te lo leo, ok. Te lo leo. Sí, gracias. Mateo 24, 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa, es decir, el templo de Jerusalén, la casa de Dios, casa de oración, os es dejada desierta, o sea, lo van a barrer hasta los cimientos. Porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis Baruch haba Beshem Adonai. Y en el 24:1 comienza diciendo, cuando Yeshua salió de ese templo de la casa y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios de la casa, del templo. Y respondiendo les dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, literal, el discurso acaba en Mateo 24. Sí, señor, es increíble, ¿no es cierto? Verdaderamente Yeshua predijo la destrucción del templo. Yeshua dijo que no una piedra iba a quedar arriba de la otra de ese templo. Y cuando los romanos vinieron a destruir Jerusalén en el año 70 de Cristo, tiraron una torcha de fuego adentro del templo, todo se fue en llamas. Arriba del templo había oro, ornamentos de oro y plata, ¿sí? Esto se derritió con el fuego y vinieron los romanos después de la destrucción y saquearon el templo, saquearon el oro y la plata que había allí y derrumbaron ese templo y utilizaron las piedras de ese templo para construir Jerusalén después de su destrucción. O sea que verdaderamente se cumplió lo que Yeshua dijo, que no una piedra arriba de la otra iba a quedar de ese templo. Y otra cosa que es muy importante, Yeshua le dice a Jerusalén, no me van a ver hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Jesús, ya en el nombre del Señor. Y fíjense que verdaderamente Jerusalén tiene que pagar la vuelta antes de que Yeshua venga a este mundo, ¿sí? Impresionante. Ahora, yo los quiero conectar a... Sí, David, ¿quieres hablar? Sí, aclaremos el término la vuelta, quiere decir el arrepentimiento, porque la palabra teshuvah en hebreos, arrepentirse es darse la vuelta y volver a Dios. Aclarado, eso no más quería aclarar. Pero sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén hay un detalle bien interesante. Una vez un rabino me dijo, yo le dije, ¿y cómo usted explica, le digo a este rabino, que se haya destruido el templo de Jerusalén y Yeshua lo haya predicho 40 años antes? Y me dijo, es que él nos maldijo. Dije, entonces, ¿qué poder tiene Yeshua de maldecir y que se cumpla? Es lógico. Si Yeshua es un falso profeta y maldice a Israel, y maldice el templo, ¿cómo es que se cae? Si era un falso profeta, lo debería haber derrumbado el templo. Pero te voy a dar un dato bien interesante. Yo no sé si vos sabías de esto. En el Salmo 137, David predice la destrucción del templo. En el Salmo 137 dice junto a los ríos de Babilonia. Sabemos que Babilonia es Roma, el imperio romano. Esta profecía es de doble cumplimiento, pero mire lo que dice en el verso 7. Oh Eterno, recuerda contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén, cuando decían, ¿quiénes son los hijos de Edom? Descendiente de Edom, Magdiel, fundador de Roma. Ya, cuando decían, arrasadla, listo, hasta los cimientos. Quiero explicar esto.
Tú sabes que entre nosotros los judíos existe una frase que no la podemos repetir. ¿Cuál? Yep, yep, hurra. Esa no se repite. Los judíos dicen que no podemos nuestros padres repetir esta frase. Eso es común en un partido de fútbol. Yep, yep, hurra, yep, yep, hurra. ¿Pero qué significa eso? Ese es el grito de guerra de los romanos cuando arrasaron el templo. ¿Qué quiere decir? Jerusalén está perdida. En italiano, en latín, Jerusalén está perdida. Yep, yep, o sea, la sigla. Hurra, hurra, en latín significa arrasad, arrasad. Increíble. David ya lo había profetizado, que vendrían los hijos de Edom a arrasar Jerusalén desde los cimientos. Y Yeshua dice, no quedará piedra sobre piedra, ni el cimiento quedó. Seguimos. Terrible, terrible. Ok, yo quiero conectar lo que hicimos con respecto a los fariseos con la escritura de los labradores malvados. ¿Se acuerdan de los labradores malvados? ¿Pueden volver al PowerPoint, por favor? Gracias. ¿Se acuerdan de los labradores malvados que ellos recibieron una viña de Dios, ¿sí? Que tenían que cuidarla y tenían que producir frutos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasaba cuando el dueño le estaba mandando de vuelta para recibir lo que le pertenecía a él de esa viña? Ellos agarraban a los sirvientes y lo mataban, y después lo agarraron al hijo y lo mataron. ¿Se acuerdan de esa escritura, me imagino? Y fíjense que Yeshua estaba hablando de los labradores malvados que eran los fariseos y los escribas. Y dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea que verdaderamente Dios tiene el poder de poner las personas en poder que Él quiere y de sacar a las personas que Él no quiere. ¿Qué es lo que estaba pasando con estos fariseos? Juan capítulo 15. Sí, David. Sí. Sí, era ¿Quieres leerlo? Juan capítulo 15. Yo mismo me perdí, pero sé que es Juan 15. Ahorita lo perdí, seguí. Ok. Fíjense que, ¿qué es lo que estaba pasando con estos fariseos? Eran hipócritas, ¿sí? Hacían desastre, estaban matando gente que no estaba de acuerdo con ellos. Estaban oprimiendo a la gente. Estaban judaizando a la gente. Fíjense que se iban y hacían prosélitos, ¿sí? Y los judaizaban. Gentiles, acuérdense en Hechos 15, que nos dice que los gentiles no tienen que judaizarse, no tienen necesidad de hacer la circuncisión, no tienen necesidad de guardar toda la ley mosaica como el pueblo judío tenía que hacer, ¿sí? ¿Y qué es lo que estaban haciendo estos fariseos? Estaban judaizando gente, estaban poniendo cargas a gente que gente no podía llevar. Y Yeshua los consideraba líderes, sí, pero líderes corruptos, ¿cómo se dice en castellano? Corruptos. Que están corruptos totalmente. Entonces Yeshua decide remover a esta gente y poner gente que verdaderamente vaya atrás de la palabra de Dios. Esto era lo que es importante a Dios, ¿sí? Él remueve a la gente... perdón, sí. Perdón, me equivoqué, discúlpame. Está en Mateo capítulo 21, verso 33 en adelante, la parábola de los labradores malvados. Dice que mandaron a su propio hijo y lo mataron. ¿Qué hará pues el señor de la viña con aquellos labradores? Dice. Claro, los va a mandar a fusilar, a juicio. Sí, señor. Eso me equivoqué. Pero fíjate que aquellos que creen en la teología del reemplazo utilizan esta escritura para decir que Dios ha tomado del pueblo judío todo, que le sacó ser los primogénitos de Dios, sí,
que dejaron de ser los hijos de Dios. Eso es lo que Sí, la teología de reemplazo es lo que está diciendo. Pero Yeshua estaba hablando a los fariseos y a los escribas esto, y no a todo el pueblo judío. ¿Me explico? Ok, volvamos otra vez. Volvamos otra vez. Y la próxima, por favor. La próxima, ok. Y esta es mi conclusión, pero David va a seguir hablando de esto, ¿sí? Fíjense que todos los maestros y todos los líderes, sea judíos o sean cristianos o sea lo que sea, pueden fácilmente apartarse del camino correcto. Por amor al dinero, por amor a la fama, por amor a otras cosas que no son de Dios, ¿sí? Se pueden ir por el camino incorrecto. Prestigio, corrupción de la palabra de Dios, ¿ok? Muy fácilmente. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos y nos podemos equivocar y podemos estar en pecado, ¿sí? Muy fácilmente. Y esto es lo que yo le quiero decir a la comunidad de habla hispana. No adoren a los hombres. Hombres son hombres y se pueden equivocar y pueden ir en el camino incorrecto. No pongan a los hombres en un pedestal, inclusive si son famosos, ¿sí? No pongan a la gente en pedestal. No todos sabemos todo, ¿sí? No, los maestros no saben todo. Se pueden equivocar. Y pueden ser muy fácilmente ir por el camino incorrecto. Por eso uno tiene que orar por sus líderes, amarlos, guiarlos. Si por ahí ves que tu líder está haciendo mal, no vayas y le cuente a otra persona, sino vayas a tu líder y habla con él con amor, con verdad y con amor, ¿sí? Pero acuérdense que todos somos seres humanos. ¿Y qué es lo que les quiero decir a ustedes? ¿Cómo uno se puede evitar ir en el camino incorrecto? Uno tiene que seguir a Cristo, no a las personas, sino a Cristo. Escuchen su voz. Presten atención, oren, ¿sí? Porque personas son personas y se pueden equivocar. O sea que tengan mucho cuidado a quién ustedes están siguiendo. Amén. David, te lo paso Sí, a señora. vos. Sí, señora, ¿no? Y como me dice ahorita el pastor que nos retransmite, el pastor Víctor Miguel Revilla en Chimbote, Perú, que nos está retransmitiendo en este momento, la idolatría dentro del pueblo evangélico hacia sus supuestos apóstoles es una cosa descomunal. Es terrible. Es una cosa bárbara. Es terrible. Ya la idolatría del católico quedó corta. El católico adora un muñeco de palo. En cambio, estas iglesias de la prosperidad adoran a muñecos de carne y hueso, a los cuales los llenan de regalos, de oro, de dinero y de todo. Y bueno, ahí andan más perdidos que ciego en balacera. Bueno, veamos qué características tienen estos fariseos. ¿Ibas a decir algo más, Sonia? No, es en mi corazón. Yo he visto esto cuando mis grupos vienen a Israel y veo esa adoración a la gente, cómo los siguen, y es verdaderamente doloroso que sigan a las personas de esa manera. A lo mejor estoy equivocada, pero una persona puede caer fácilmente, muy fácilmente. Y si nosotros no estamos arraigados a Dios, a Yeshua, verdaderamente vamos a caer con la persona que le estábamos siguiendo. Si nosotros estamos arraigados a una persona y nuestra fe está determinada por esa persona, quiere decir que nosotros no nos vamos a parar en el día de juicio. Porque Amén. tenemos que seguir a Yeshua, no a una persona, sino a Yeshua. Tenemos que basar nuestra fe en Yeshua.
y escucharlo. Dice, mis ovejas me escuchan y me siguen, ¿sí? O sea que tenemos que aprender a escuchar a Yeshua y seguirlo. Pero tenemos que tener cuidado cuando es personas que estamos siguiendo y no a Yeshua. Eso es lo que quiero decir. Sí, David. Está incómodo con la chamarra. Bien, quiero entrar ahora a algunas de las características más sobresalientes de la secta de los fariseos. Rapidito vamos a ir a un conjunto de textos bíblicos que les voy a pedir, hermanos, hermanas, suegras, busquen. Mateo capítulo 9, versículos 11 al 13. Mateo 9, 11 al 13. Cuando vieron esto, o sea que Yeshua se había sentado, veamos desde el verso 10. Y aconteció que él sentado a la mesa de la casa, aquí con él muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con sus discípulos, con Jesús y sus discípulos, publicanos y pecadores. Cuando vieron esto los fariseos, la pregunta es, ¿y qué estaban haciendo en esa casa los fariseos? Eran una policía religiosa, andaban husmeando por todo lado. Están como muchos en las iglesias, andan husmeando en qué se equivoca el hermano para hacerle videos en YouTube. Igualito, policía farisea. Espías del diablo, fiscales de Satanás, están buscando en qué se equivoca uno para atacar y denunciar, y no por temas doctrinales, sino por cosas personales. De ese espíritu fariseo hoy en la iglesia evangélica hay demasiado. Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y mira la respuesta de Yeshua. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Que nos mandó a freír papas. Y pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero no les dijo justos a ellos. No por eso los está declarando justos. Se está dando una respuesta con ironía. Que quede claro. Que quede claro. Es irónico con ellos aquí Jesús. Porque de lo contrario está reconociendo que ellos eran justos y que no vino por ellos. No. Jesús, ya que ustedes se creen justos, yo no vine por ustedes. Eso es lo que les está diciendo en el fondo. O sea, no nos equivoquemos en eso. Estos por lo menos reconocen que son pecadores y por eso estoy aquí, les dice. Veamos otro detalle. En Mateo 16 van a tentar a Yeshua. Mateo capítulo 16, versículo 1. Vinieron pues los dos rivales entre sí. Pero ahora sí se unieron. Fariseos y saduceos eran enemigos a muerte, pero ahora se unieron para tentarle, para lo que se habían unido. Y le pidieron que les mostrara un milagro del cielo. A ver, ya has sanado ciegos, paralíticos, ahora ¿qué show tienes con el cielo? A ver, házmelo algo con la luna. Haz que la luna se vuelva verde, le dirían. ¿Qué le habrán pedido? Y Yeshua les dice en el verso 2, cuando anochece ustedes dicen buen tiempo porque tiene el cielo arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Y mire la frase, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las profecías, las señales de los tiempos proféticos no podéis. Tanto enseñaron del Mesías que cuando lo vieron al frente no lo reconocieron. Increíble, dejaron a Dios por su teología barata. Impresionante. Ese aspecto es de resaltar. Pidieron señales y tentaron al Mesías, lo fueron a provocar. Siguiente dato, que es importante ver. Marcos 2:18. Veamos algunos detalles de este grupito. Marcos 2, verso 18. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y les dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Interesante. O sea, los dos grupos creían en el ayuno. Los esenios ayunaban, los fariseos también. Y Yeshua les dice, a ver, momentito, este no es el momento de ayunar. En pocas palabras, ellos están ocupados en otra cosa. Todo tiene su tiempo. Días vendrán cuando el esposo les será quitado y ahí sí van a ayunar. Ahorita están ocupados conmigo, el esposo está aquí. Los mandó a pelar papas. Creían en el ayuno los fariseos, eso es lo que estoy resaltando, ¿no? Sus puntos doctrinales, sus semejanzas. En Lucas capítulo 5, problemón que armaron. Que los fariseos, es interesante todo lo que hicieron por acá.
Lucas, tú y yo estamos locos. Capítulo 5, verso 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y a Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres trajeron a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y hicieron un hueco en el techo, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, no la del enfermo, la fe de la gente, el enfermo tal vez ni fe tuvo. Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, pues, que Jesús sabía cómo torearlos, ¿no? Era como cuando vas a una corrida de toros y le muestras al toro el trapo rojo, igualito le hacía Jesús a los fariseos, los hacía reaccionar. Pues. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, aquí está uno de los atributos de Dios, la omnisciencia, y Yeshua también la tenía, sabía lo que la gente pensaba, podía ver en el corazón de los demás. Respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo también al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ándate a tu casa. ¡Wow! O sea que los fariseos cuestionaron la autoridad de Jesús. Ni siquiera el milagro los hizo recapacitar. Nada, estaban completamente ciegos. Y aquí tú hablabas hace un momento de lo que es importante en el judaísmo, la kavaná, la intención. Estos tipos tenían muy malas intenciones. Ellos fueron a ver un espectáculo y terminaron viéndolo, pero terminó en su propia contra. Porque Yeshua les pegó en la cabeza a ellos. Les dijo, sí, el Hijo del Hombre puede perdonar pecados. Y aquí se fue con una enseñanza rabínica antigua. Porque de acuerdo a los dichos de los sabios de Israel, al Mesías se lo reconocerá por 4 señales, dice. ¿Por qué? Sanará a ciegos de nacimiento, limpiará leprosos, perdonará pecados y levantará muertos. Ellos lo sabían, porque lo habían escrito un siglo antes de que Yeshua naciera. Y Yeshua les está recordando, hey, por si acaso el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, ustedes mismos lo han escrito. Terrible. Les pegó con su propia teología en la cabeza. Terrible. Ahora veamos otro detalle de esta secta. Lucas 7:29. Ya estaba a la vuelta. 7:29. ¿Dónde no? ¿Qué pasó acá? Otra vez vuelven a cuestionar que Yeshua se junte con la chusma. Y todo el pueblo y los publicanos, y cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el Señor dijo, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación o a qué los haré semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros diciendo, tocamos la flauta y no bailaron, o se endechamos y tampoco lloran. Porque vino Juan, que no comía ni bebía vino, y dicen, endemoniado es. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero en fin, la sabiduría es justificada por sus hijos. Qué interesante detalle lo que pasa acá. Mire, varios detalles que yo saco de este texto. Primero, que los fariseos, al igual que los líderes religiosos contemporáneos dentro del mismo pueblo de Israel, están cometiendo el mismo error del versículo 30. Desecharon los designios de Dios para con ellos. Increíble. No es que Dios los desechó, ellos desecharon a Dios por su teología. ¡Qué tremendo! Desecharon el plan de Dios, porque ¿qué es un designio? El plan, el propósito, el objetivo de Dios para con ellos, ellos lo desecharon. ¿Por qué? Por agarrarse
de sus dogmas humanos, dejando los mandamientos de Dios. Otro detalle, mire qué interesante. Yeshua comenta y pone un ejemplo. Dice, bueno, ponemos música para bailar, no baila. Ponemos música para llorar, no llora. A Juan lo acusan de que no come ni bebe. Y a mí que como y tomo vino, me acusan de borracho. Bueno, defínanse pues, hombre. Qué tremendo. La inconformidad, buscar excusas y pretextos para desechar el designio de Dios. Para desechar al mensaje de Dios. ¿Y qué hacen para desechar al mensaje de Dios? Buscarle 3 pies al gato al mensajero. Y eso hasta el día de hoy pasa. Hasta el día de hoy sucede. ¿Qué hacen? No, disculpe que ponga, por ejemplo, al pastor Arturo Norero, ya, mi amigo. No me gusta cómo predica ese pastor porque tiene la barba muy larga. No me gusta. O sea, por cualquier razón, porque boga y porque no boga, hermano. Todo está mal. Y ese espíritu en la iglesia está pegando muy duro. Desechan el designio de Dios para con ellos, buscando excusas, 3 pies al gato, defectos al mensajero para desechar el mensaje. Increíble. Otro detalle. Lucas 7, 36, 37, ya vamos a entrar con el pastor Vidal ya para ir despidiendo. El siguiente programa vamos a tocar sobre los saduceos. Lucas capítulo 7, 36. 7, 36, 37. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiera con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Qué cosa más rara. Los fariseos no dejaban entrar a nadie a su casa. Y lo invitan a Yeshua. Qué raro. Qué raro. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, sin saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, perdón, yo estoy mal, al saber, no sin saber, que ciego estoy, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro, un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y ungía con el perfume. Primero, qué atrevida la mujer, qué osada. Meterse a la casa de un fariseo era casi un suicidio. Cuando vio esto el fariseo, dijo para sí, mira el título, pronombre demostrativo, pero despectivo, ni siquiera dijo al rabino, no, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, la cual es pecadora, o sea, una ramera. Entonces Yeshua le dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Y el otro le dijo, sí, señor, sí, maestro, qué hipócrita. Maestro le dice, primero en su mente dice, Y ahí le dice, ¿no? Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Obviamente aquel a quien se le perdonó más, pues. Y él le dijo rectamente a su juzgado. Ella valora más el perdón. Y aquí se repite la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? ¿Qué diría el fariseo? Gracias a Dios yo no soy como esta prostituta. Yo ayuno, oro, hago esto, hago aquello, diezmo. Y Yeshua dijo, ¿quién salió perdonado? ¿La prostituta o vos? A los que se creen mejores que otros. Oye, este tema es fascinante. Y por eso voy a Lucas 18, ya Pastor Vidal, ya estamos cerca de entrar, puede venir Pastor Vidal. Lucas 18, verso 10. Mira lo que pasó. Desde el verso 9. Uno de los que confiaban en sí mismos como justos. Mire esto. Mire, en el cristianismo, hablemos claro. En el cristianismo, ¿cuál es la más grande aspiración de un creyente? Ser santo, ¿cierto? O sea, ser santo porque yo soy santo. Esa es la aspiración del creyente. Vivir en santidad. En el judaísmo, no. En el judaísmo, la aspiración más grande es ser justo. Sadik, un justo. Bien, ahora fíjese. Uno de estos que se creía justo
y menospreciaban a los otros, mire, para eso hizo la parábola, dijo esto: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, lo que les dije hace un momento. El fariseo, puesto en pie, fíjese, oraba no con Dios. El tipo estaba orando a sí mismo porque Dios ni lo escuchaba. Terrible. La Biblia dice que la oración del impío es abominación contra Dios. Dios cierra los oídos a la oración del soberbio, que aquí literal se le aplicó, porque tuvo que orar consigo mismo porque Dios ni lo escuchaba, se quedó orando solito. Terrible. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, y Dios ni se enteró de lo que oró. Te doy gracias, debe ser el Dios de la soberbia, el Dios de este cuate. Te doy gracias porque no soy chusma como este. No soy un naco. No soy un cholo, un longo, un indio como este. No soy como este. Ladrón, injusto, adúltero. Ni como este publicano de más allá tampoco. Uy, increíble. A todos mandaba la porra este cuate. Ayuno 2 veces a la semana. Y miren lo que le dije. El tema del diezmo en el fariseísmo fue clave en su doctrina. Estos tipos eran súper ambiciosos. Y diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio conmigo, ten misericordia de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, o sea, perdonado antes que el otro, declarado justo e inocente. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí. Ahí te puedes dar cuenta cuál es la teología de ellos. Valorarse por sus acciones, por las pocas buenas que hagan, y no se dieron cuenta del propósito de Dios con sus vidas. Estaban ciegos. Y no sé si podemos ver. Se te fue el tiempo, Davidcito. Sí, ya está, ya el tiempo, ¿no? Sí, ya está. Pastor Vidal, hola. Creo que se fue. No le escuchamos, pastor. Gracias por esa explicación. No lo escuchamos. Cámara del micrófono, pastor. Bueno, en este momento queremos, No, yo no lo escucho. gloria a Dios. Está como si estuviera reventando cuetillos, pastor. Como en fiesta. Juegos artificiales. Ay, lo esperaba. Sigan predicando Sí. mientras arreglan. Bueno, sigan predicando mientras arreglan. Ahí se- Juan 12. Rapidito, rapidito, hasta que como no puede defenderse, no puede. Hola, hola. No Hola, lo pastor. escuchamos. No lo escuchamos. Bueno, tenemos aquí una serie de problemas. Bien, ¿y ahora? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a terminar con esto, pero queremos agradecerles por la explicación de lo que es este tema, que hemos tenido varios programas y pues es serio lo que los fariseos se creían y hacían, ¿verdad? Y por eso Dios trató fuertemente, Jesús, mejor dicho, trató fuertemente con ellos, y pues gracias a Dios que entendemos, porque algunas veces todas estas costumbres, más de algunas, se puede pegar en los cristianos y podemos estar practicando cosas que no son correctas. Así que les agradecemos mucho y queremos terminar porque el tiempo sí se nos fue y vamos a orar. Vamos a dejarlos ahí para que terminen ustedes con esta oración, ahí David y usted, y después vamos a ir a la lectura de los comentarios. Adelante. Amén. Sonia. Ya. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אני מבקשת בשם ישוע המשיח, שאתה תשים בלב של האנשים האלה לדעת לא להשתחוות לאנשים ולהשתחוות אליך רק. בשם ישוע המשיח, אני מבקשת. אמן. Amén. Bendito eres, Adonai, nuestro Señor, Rey del universo, Dios de mis padres.
Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, Señor de Israel, amo del universo, Dios de toda carne, bendito es tu nombre para siempre. Gracias te damos por este programa y te pido toca el corazón de aquellos hermanos y hermanas en Latinoamérica y donde estén, que desean ayudar al programa, pastor, a la cadena CRED, Señor, para ayudar a sostener estos programas que están trayendo tanta bendición a tu pueblo. Bendice a cada persona que escucha este mensaje, entre todos, Señor, a toda persona que ha venido a ti por medio de estas enseñanzas. Gracias te damos en nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Muchas gracias. Amén.